Ya, las últimas. Las últimas neuronas que les vayan quedando, traten de seguirlas con las arritmias ventriculares. Cambié la clase. Las arritmias ventriculares se refieren a todas aquellas arritmias que nacen debajo del His-Purkinje. El espectro clínico de las arritmias ventriculares puede ir desde la simple presencia de extrasístoles ventriculares, latidos adelantados que se originan en el ventrículo, pasando por taquicardia ventricular no sostenida, 3 o más complejos de extrasistolías ventriculares a frecuencia mayor de 100 latidos por minuto, taquicardia ventricular sostenida, frecuencia mayores de 110 latidos por minuto por más de 20 segundos, la torsión de las puntas o fibrilación ventricular. Desde el punto de vista de definición clínica, frente a una arritmia lo que a uno le interesa es definir si el paciente tiene compromiso hemodinámico o no. Y desde el punto de vista de pronóstico, el marcador más importante es la presencia o no de cardiopatía estructural. O sea, frente a las arritmias ventriculares, son a estas preguntas las que uno trata de enfrentarse. La aparición de cualquier arritmia básicamente depende de la presencia de un sustrato arritmogénico y de la interacción con una alteración funcional. O sea, por ejemplo, si ustedes tienen un paciente con cardiopatía coronaria, cicatriz de infarto, y le provocan hipocalemia o le provocan isquemia, la aparición de focos arritmogénicos que degeneren en taquicardia ventricular y fibrilación ventricular es relativamente fácil de entender. Desde el punto de vista de la práctica clínica, lo que ustedes deben buscar es una interacción entre factores de riesgo transitorios y la definición de la susceptibilidad individual. De hecho, esto está marcado básicamente por la presencia o no de cardiopatía estructural. Como doctores, factores de riesgo transitorios van a tener que enfrentar la presencia de isquemia, la presencia del fenómeno de reperfusión si están abriendo una arteria coronaria, la presencia de hipoxemia, acidosis, alteraciones hidroelectrolíticas, por ejemplo, en pacientes usuarios de diuréticos, alteraciones del tono autonómico, el uso de drogas vasoactivas que tienen por sí un efecto iatrogénico en generar más arritmias, y el uso de drogas con efecto proarrítmico, en las cuales están incluidas las mismas drogas antiarrítmicas. Los extrasístoles son básicamente la aparición de latidos adelantados que le ganan al ritmo sinusal. Pueden ser auriculares o ventriculares, y en presencia de un corazón estructuralmente normal. Esta es una condición absolutamente benigna, pero una causa súper frecuente de consulta en la práctica clínica. El diagnóstico diferencial del complejo ventricular ancho siempre pasa por la presencia de aberrancia, que se refiere a que el impulso se conduce con imagen de bloqueo de rama derecha o bloqueo completo de rama izquierda, la presencia de preexcitación ventricular y las arritmias ventriculares genuinas de origen ventricular verdadero. Frente a un extrasístole ventricular, el paciente lo que se va a quejar es de la percepción de un latido adelantado. ¿Qué es lo que define que sea un extrasístole? Este latido adelantado, al tener un foco de activación ventricular ectópico, va a generar que la secuencia de contracción del ventrículo sea distinta a la fisiológica a través del His-Purkinje. Y esto se asocia a la percepción del paciente de una sensación de vuelco o pataleo del corazón en el pecho. Junto con eso, el paciente suele describir que tiene la sensación de que el corazón va a salir por el cuello y eventualmente una sensación suspirosa, que tiene que hacer un esfuerzo como para llenar los pulmones de aire, o una sensación de carraspera o tos seca. Y muchas veces el paciente describe junto a sus síntomas del extrasístole ventricular la percepción de que después de este latido adelantado el corazón se queda detenido. Y la detención del corazón básicamente corresponde a lo que electrocardiográficamente se llama pausa compensadora. Entonces ustedes tienen aquí un trazado del monitor en que el paciente tiene ritmo sinusal,
en que el intervalo de descarga está marcado por esta barra, el próximo disparo sinusal debiera corresponder a esta zona, y todo esto adelantado aparece este complejo, que es un complejo QRS ancho no precedido de onda P, lo que lo define como un extrasístole ventricular. Una vez que aparece este extrasístole ventricular, el próximo latido esperable, si se mantiene el ciclo de descarga sinusal, debiera ser en esta zona. Y este tiempo extra es el que el paciente describe como que el corazón se detiene y se demora en partir y le genera alerta porque no sabe si va a volver a tener latido. Este intervalo, en términos reales, desde el punto de vista electrocardiográfico, interrumpido por un complejo QRS ancho, corresponde exactamente a lo que se denomina pausa compensadora, en que lo que ocurre es que el ritmo sinusal, que ocurre independiente de la activación ventricular ectópica, mantiene su ciclo de descarga inalterado. Esa P no genera contracción ventricular porque el ventrículo está en periodo refractario, y la próxima descarga sinusal cae en el periodo que le corresponde, de modo que el intervalo RR, en términos de la presencia del extrasístole ventricular, corresponde exactamente al doble del ciclo sinusal que traía el paciente antes de la aparición del extrasístole. Y esto es lo que se llama pausa compensadora. En el extrasístole auricular, que yo no se los mostré delante, este complejo adelantado está precedido por una onda P, y la onda P adelantada resetea el nódulo sinusal. Por lo tanto, el ciclo de descarga del nódulo sinusal se ve alterado, y la pausa que ocurre con el extrasístole es una pausa no compensadora, porque se corre el ciclo. Pero la pausa compensadora es definida porque el intervalo RR con el extrasístole en el medio es exactamente el doble del ciclo sinusal de descarga. Los extrasístoles ventriculares aislados, cuando se presentan en forma de asociación, un latido sinusal asociado a un extrasístole por más de 3 veces, corresponden a lo que se denomina como ritmo de bigeminismo ventricular. Un latido sinusal, un extrasístole, un latido sinusal, un extrasístole, al menos 3 veces. Eso es un bigeminismo sinusal. Si la contracción se asocia 2 latidos sinusales y un extrasístole ventricular en forma repetida al menos 3 veces, se habla de trigeminismo, y si hay 3 latidos sinusales y un latido ventricular, se habla de cuadrigeminismo. ¿Pero qué importancia tiene bigeminismo, trigeminismo y cuadrigeminismo? Ninguno, porque son todos extrasístoles ventriculares aislados. Solo que le ponen más nombre a la cosa y parece más elegante. ¿Qué otra cosa es importante recordar del extrasístole ventricular? Es que está descrito electrocardiográficamente que en esta zona de periodo refractario relativo expresado por el final de la onda T, si un impulso eléctrico cae en el pic de la onda T o en esta parte final, potencialmente cae en el periodo vulnerable de excitabilidad ventricular y puede gatillar fibrilación ventricular. Una contracción ventricular sinusal, las contracciones ventriculares prematuras, en taquicardia sinusal con un extrasístole ventricular precoz puede generar el fenómeno de R sobre T y el paciente caer en fibrilación ventricular. Y de nuevo, frente a un complejo QRS ancho, uno debe tener el diagnóstico diferencial de aberrancia, preexcitación u origen ventricular genuino. La taquicardia ventricular en un corazón estructuralmente normal es una condición benigna. El hecho de ser ventricular no la vuelve peor. La taquicardia ventricular en presencia de cardiopatía puede ser una condición potencialmente maligna. Potencialmente maligna se refiere al riesgo de muerte súbita. Taquicardia ventricular, 3 latidos a más de 100 latidos por minuto. Taquicardia ventricular sostenida, 3 latidos, o sea, latidos a más de 30 segundos de duración. Taquicardia ventricular monomorfa, se refiere a que la taquicardia ventricular tiene solo una morfología de complejo QRS en la derivación que están mirando. Y aquí tienen ritmo sinusal, complejo QRS angosto, un extrasístole ventricular definido como QRS ancho, adelantado, pausa compensadora, y después estos extrasístoles ventriculares se siguen de un run de taquicardia ventricular no sostenida, monomorfa. Y este otro es un electrocardiograma clásico de taquicardia regular a complejo ancho, no cabe duda, ¿no? Y aquí
lo que tienen que ser capaces de hacer el diagnóstico diferencial entre aberrancia con patrón tipo bloqueo rama derecha, preexcitación ventricular con una izquierda u origen ventricular genuino. Lo característico del electrocístolo ventricular es que tenga una pausa compensadora. Eso es lo característico. Pero no es necesariamente tiene que ocurrir así, porque la pausa compensatoria ocurre porque la onda P retrógrada no ocurre y no resetea el nódulo sinusal. En el fondo, el 70% de la población normal tiene bloqueo ventrículo auricular. Se impulsa en el ventrículo, no logra llegar a la aurícula y no la resetea. Pero si lo logra penetrar, lo va a resetear y va a correr todas las aurículas y la pausa no va a ser compensadora. O sea, la pausa compensadora depende de que la aurícula siga disociada. Entonces, aquí tiene título, dice taquicardia ventricular monomorfa. La idea de curso de electrocardiografía, que está ya hecho por ustedes algunos y que van a hacer todos, es que tengan argumentos por los cuales esto electrocardiográficamente es una taquicardia ventricular. ¿Alguno? No. ¿Ah? Con ese ancho. Pero taquicardia complejo ancho puede ser aberrancia, preexcitación o taquicardia ventricular. Entonces la pregunta es, ¿por qué electrocardiográficamente esto es taquicardia ventricular? Es difícil, pero en el fondo no es posible en teoría. ¿Tan ancho? ¿Sí? ¿La magnitud o el ancho? No, la magnitud no tiene nada que ver, porque si tiene hipertrofia ventricular, la magnitud va a estar grande. Y el ancho del complejo ocurrencia, yo te acabo de decir, pues si el bloqueo de rama derecha da ocurrencia ancho. Y la perforación ventricular, si te recuerdas de los electrocardiogramas de la taquicardia antidrómica, eran extraordinariamente más anchos y feos que este. Regular. Las taquicardias ventriculares monomorfas, los fláteres auriculares, las taquicardias auriculares y el áforo específico son todas regulares. Así que la regularidad no sirve en esto. ¿Ah? Ausencia de P. Pero la taquicardia por reentrada nodal era angosta y dijimos que la P muchas veces no se ve. Entonces, no es ausencia de P. Es un fenómeno que tiene algo que ver con la P. La taquicardia ventricular, ¿dónde se origina? En el ventrículo. ¿Le importa lo que ocurre en la aurícula? No. Si tienes taquicardia ventricular, ¿tienes taquicardia auricular simultáneamente? No. Entonces, ¿cómo se llama eso? El ventrículo está más rápido que la aurícula. Disociación ventricular-auricular. Entonces, un argumento es la disociación ventricular-auricular. Entonces, si ustedes tienen disociación ventricular-auricular, el 99,9% de las veces, eso es taquicardia ventricular. En términos clínicos eso es siempre. Pero no es cierto, es cierto. Pero es, disociación ventricular-auricular, taquicardia ventricular. Más rápido el ventrículo que la aurícula. Ahora, la disociación ventricular-auricular no es fácil de ver. O si no, nunca un doctor tendría problema en el diagnóstico diferencial. No sería problema. En todos los cursos de cardiología o de electrocardiografía va a haber una charla de taquicardia complejo ancho, porque no es fácil. Pero este electro, que no sea taquicardia ventricular simplemente porque yo le puse el título, ¿este electro es de taquicardia ventricular, sí o no? Sí, yo insisto que sí. Pero ¿hay algún elemento que permita decir que sea ventricular? No, la disociación ventricular-auricular. Ahí está la P retrógrada, ahí está la P, que no está acá. ¿Te fijas? Esa muesca, ese como piquito ahí, que está 2 por 1. Pero está, la gracia es que está. Si yo se los muestro, lo ven. La gracia es que lo vean solo.
Ahí. Claro, ahí está, eso. Esta otra es la taquicardia ventricular polimorfa. O sea, en el fondo aquí tienen menos razones para dudar de que lo que está pasando es grave. El paciente aquí está inconsciente. Y esta es la torsión de las puntas. Vean la alteración de la repolarización, el segmento CT está bien. Entonces, de nuevo, taquicardia ventricular, sí. Y lo importante es que tratemos de discernir por qué sí, además de la disociación ventricular-auricular. Entonces, la primera cosa que ocurre es que ustedes son doctores. Y los doctores lo que hacen es clínica. Entonces, cuando uno hace clínica, lo único que hace es pensar. Y aquí uno tiene que usar la información práctica, por lo que existe disponible. En términos prácticos, la taquicardia complejo ancha, en presencia de cardiopatía, sobre el 90% de las veces es taquicardia ventricular. Entonces el paciente llega y les dice: yo soy coronario, tuve un infarto y tengo cirugía de revascularización coronaria hace 10 años, y llega con una taquicardia complejo ancho. Estadísticamente, jugando ganador, eso es taquicardia ventricular hasta que se demuestre lo contrario. La segunda cosa, disociación ventriculo-auricular es siempre taquicardia ventricular. Quédense conscientes. La tercera cosa, complejos QRS muy anormales, en general son secundarios de taquicardia ventricular. ¿Por qué? Porque muy anormales se refiere a que ustedes miran el electrocardiograma y no tienen el patrón esperable o reconocible como el bloqueo a la derecha típico y como el bloqueo a la izquierda típico. Y la última cosa desde el punto de vista práctico, la tolerancia hemodinámica no es ningún elemento diagnóstico. Ustedes van a estar en el servicio de urgencia y van a escuchar a un montón de doctores decir: esto tiene que ser supraventricular porque la tolera muy bien. Pero eso es falso. Las taquicardias ventriculares hemodinámicamente bien toleradas existen. Los gringos hablan de walking VT, el paciente que llega caminando con taquicardia ventricular. Así que la tolerancia hemodinámica no es criterio. Ahora, si ustedes están frente a un paciente con taquicardia complejo ancho, si la taquicardia les parece ventricular o dudan de que sea significativamente de origen ventricular, lo correcto y lo prudente es tratarla como si fuera taquicardia ventricular. Porque si ustedes tratan una taquicardia supraventricular como ventricular, no lo van a matar. Pero si tratan a un paciente con taquicardia ventricular como si fuera una supraventricular, potencialmente lo pueden matar. Y morir ustedes en el intento, porque la descarga adrenérgica es bastante grave cuando fibrilan a un paciente con taquicardia. Si hay una taquicardia con complejo ancho, pero sin cardiopatía de base, ¿se podría hacer supraventricular? Siempre está el diagnóstico de defensa. Vamos a tratar de llegar un poquito más allá. Cuando ustedes tienen un paciente con taquicardia, y esto es válido para todas las circunstancias, siempre registren un electrocardiograma de 12 derivaciones. ¿Por qué? Porque la taquicardia sin registro en papel puede ser cualquier cosa. Un efecto de color, un fase rojo, violeta, morado, azul. Si ustedes tienen el electrocardiograma de 12 derivaciones registrados, van a poder hacer el diagnóstico diferencial de si la taquicardia es supraventricular o si la taquicardia es genuinamente ventricular. Y si tienen un paciente con cicatriz de infarto, tener registro de la morfología de la taquicardia es importante, porque un paciente con cicatriz de infarto puede tener varias morfologías de taquicardia. Y no es lo mismo, no es el mismo problema tener una morfología que tener 4 morfologías distintas. Frente a una taquicardia complejo QRS ancho, existe lo que se define electrocardiográficamente como el uso de los criterios clásicos y el uso de algún tipo de algoritmo. El algoritmo más usado aquí en Chile es el de Brugada, porque es relativamente fácil. El algoritmo se refiere básicamente que es una receta de cocina. En el fondo, busquen la receta, ponga una yema, una taza de leche, 3 tazas de harina, revuelva. No hay que pensar, se sigue la receta. El algoritmo no está hecho para pensar. El algoritmo es una receta de cocina para ayudarte a salir de este problema, de si será ventricular o probablemente supraventricular. Los criterios clásicos, existen algunos que se denominan como inespecíficos.
que son básicamente el ancho del complejo QRS, la definición del eje eléctrico y la morfología del complejo QRS. Son criterios específicos porque no son de mucho poder, pero en términos del ancho del QRS se dice de que si el patrón es tipo bloqueo rama izquierda y el complejo QRS mide más de 160 milisegundos, es más probable que sea ventricular. Y si tiene patrón tipo bloqueo de rama derecha y mide más de 140 milisegundos, también es más probable que sea ventricular. Ejes eléctricos anómalos también son más probables de origen ventricular. No puede ser que el eje eléctrico normal va entre menos 30 y 0 grados, y 90 grados, perdón. Y la morfología del complejo QRS, que básicamente no corresponde al patrón típico de bloqueo de rama derecha ni bloqueo de rama izquierda. Criterios específicos son la disociación auriculo-ventricular, porque si el ventrículo está rápido y la aurícula está lenta, no puede ser el origen en la aurícula, no puede ser supraventricular. Y complejos de captura y complejos de fusión en el electrocardiograma del registro de la taquicardia. La morfología del complejo QRS tenemos, les dije, para el bloqueo de rama derecha más de 140 milisegundos, para el bloqueo de rama izquierda más de 160 milisegundos, el eje QRS desviado superior, la morfología de las precordiales. Si el patrón electrocardiográfico de la taquicardia es tipo bloqueo de rama derecha, acuérdense que el tipo de bloqueo de rama derecha se define en B1, B5, B6. Si el patrón es tipo bloqueo de rama derecha, o sea, positivo en las precordiales B1, B2, el patrón electrocardiográfico típico de bloqueo de rama derecha es R, S, R', con la R' más grande que la R. ¿Se acuerdan? Cuando el patrón es de taquicardia ventricular, lo más frecuente es que el patrón sea monofásico o bifásico. Eso es lo más frecuente del patrón de taquicardia ventricular tipo bloqueo de rama derecha. Eso es lo más abundante. Y cuando el complejo es trifásico, las orejitas de conejo se dan vueltas. La R es más grande que la R'. Y en B5, B6, el patrón atípico o de origen ventricular, la onda S es más profunda que la onda R. Acuérdense que en el bloqueo de rama derecha, la onda R sigue ganándole a la onda S en B5, B6 y en D1. Cuando el patrón de la taquicardia es tipo bloqueo de rama izquierda, lo que ayuda a mirar es que en B1 la onda R inicial mida más de 30 milisegundos. La segunda cosa, que en la rama descendente haya como una muesca. Y la tercera cosa, que el R a nadir de S en estas condiciones mida más de 70 milisegundos. Estos son los patrones que sugieren de que el origen es ventricular y no bloqueo de rama izquierda típico. Y la otra cosa es que en B5, B6 haya un patrón de bloqueo de rama izquierda con una onda Q inicial. Y en bloqueo de rama izquierda nunca da Q en B5 o en B6. Alguien me iba a preguntar algo. ¿Cuál es el último de rama izquierda? R mayor de 30 milisegundos de duración, una muesca en la rama descendente, que está marcada acá, y que el R al nadir de la S, o sea, la parte más profunda de la S, mida más de 70 milisegundos. Ahí está lo mismo. Latidos de fusión se refiere a que el complejo QRS se genera por la sumatoria de la activación a través del HIS-15, o sea, un complejo QRS normal, más la activación desde el foco ectópico. Y ustedes ven que a medida que aparece el extrasístole ventricular progresivamente más precoz, el complejo QRS va progresivamente tomando más el patrón
propio del foco ectópico, pero este es la sumatoria de ese más este. Eso es fusión. ¿Sí? Y el otro criterio que es específico es que durante taquicardia haya captura sinusal. ¿Y eso por qué? Porque en taquicardia existe disociación auriculoventricular. Y la onda P sinusal que sigue ocurriendo en la aurícula, en algún minuto logra encontrar permeable el nodo abegis Purkinje y logra encontrar el ventrículo fuera del período refractario y lo depolariza. Y genera un QRS normal. Entonces tienen capturas sinusales en medio de la taquicardia. Entonces fusión y captura sinusal son dos criterios específicos de taquicardia ventricular que ocurren como expresión de la disociación auriculoventricular. Como esos criterios no son abundantes y no son fáciles, la siguiente cosa es usar un algoritmo. Y aquí lo más fácil de memorizar es el algoritmo de Brugada. Este algoritmo hay que aprenderse, no hay que pensarlo, hay que usarlo. Y el algoritmo de Brugada tiene la gracia de que colocó la disociación ventrículo-auricular como tercera pregunta. Porque si uno fuese capaz de encontrar esto al principio, no necesita ningún criterio. Entonces lo deja como una pregunta intermedia. El algoritmo de Brugada lo que hace es trabajar con el electrocardiograma a complejo QRS ancho en base al análisis de las precordiales. Solo se preocupa de las precordiales. Y básicamente es un camino que se va bifurcando. Si contestan sí o no, deciden cómo siguen avanzando. La primera pregunta del algoritmo de Brugada es si hay ausencia de RS en las precordiales. RS es que el complejo tenga una R y después tenga una S. Si de B1 a B6 no hay ningún complejo QRS que cumpla el patrón RS, uno dice hay ausencia, sí, y esto es taquicardia ventricular. Y se acabó. Y ahí uno corta y deja de pensar y actúa como si fuera taquicardia ventricular y trata como taquicardia ventricular. De 1 a 6, alguna que tenga si hay una derivación que tenga RS, la respuesta es no, y pasan a la segunda pregunta. Y dice, R a nadir de S, el punto más bajo de la onda S. Desde donde comienza la R hasta donde está el punto más bajo de la onda S, mide más de 100 milisegundos. Si mide más de 100 milisegundos, ustedes dicen esto es taquicardia ventricular. Al contrario, si no miden más de 100 milisegundos, tienen que pasar a la tercera pregunta, que es buscar disociación ventrículo-auricular, que no es fácil. Si encuentran disociación ventrículo-auricular, se quedan con que es taquicardia ventricular. Si no la encuentran, no que no exista, que no la encuentren, van a los criterios morfológicos. Y los criterios morfológicos son los que les acabo de mostrar. Si cumple con patrón típico de bloqueo derecha o patrón típico de bloqueo izquierda o viceversa. ¿Qué pasa si el RNIDS mayor a 70 que anterior? Es que ese es un criterio en específico, no es el criterio que usa Brugada. ¿Tiene que ser 3 criterios o Brugada? Tú usas uno, pero va a ser que los otros no se cumplen siempre. En el algoritmo de Brugada, tú pasas paso por paso. El algoritmo de Brugada no requiere interpretación, pero uno de los criterios indirectos e inespecíficos de taquicardia ventricular en el electrocardiograma era que hubiera concordancia de las precordiales. Concordancia positiva o concordancia negativa, que significa todos los complejos positivos o todos los complejos negativos. Ausencia de RS es equivalente a eso. Si ustedes no tienen un complejo RS, es que son todos R o son todos S. El R a nadir de S más de 100 milisegundos, lo que está diciendo es a la parte más baja de lo que registra la onda S, pero no se ha terminado el complejo QRS. Por lo tanto, si mide más de 100 milisegundos, lo que están diciendo en el fondo el complejo QRS se activa lento y es muy ancho, que es equivalente a decir que fuera mayor de 160 milisegundos.
Disociación ventrículo-auricular, ya sabe por obvio, la aurícula más lenta que el ventrículo significa que se origina el ventrículo, y los criterios morfológicos son que las formas de activarse el corazón desde los caminos normales tienen que tener vectores de activación concordantes con eso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahora? ¿Sí? ¿Viene eso? Eso. ¿Qué es? ¿Es taquicardia o no? Sí. Sí. 150 ¿a complejo corto o a complejo ancho? ¿Cuánto mide? Sí, lo ancho es más de 100 lejos. Sí, 100 ¿no? Ahí hay un cuadrado, dos cuadrados. ¿Ah? En teoría fácil. ¿Comienza aquí o no? ¿Sí o no? ¿Termina aquí o no? ¿Sí? Dos cuadraditos y medio. ¿Sí? ¿De ancho o angosto? Angosto. Sí, eso se ve angosto. O sea, van a tener problemas si se dan cuenta cuál es el problema. En el fondo, si la primera pregunta es taquicardia complejo ancho o no. Entonces les pongo ahí ese tira. Y si ustedes miran y miden, parece ser 100 milisegundos. O sea, no complejo que uno diga son 200 milisegundos de ancho. Aquí sí. Pero lo que les quiero mostrar es que no me conviene el electrocardiograma. Esto es una derivación de un electrocardiograma de 12 derivaciones, y esta derivación se ve angosta. Y ustedes miran el electrocardiograma en 12 derivaciones y el electrocardiograma es ancho, súper ancho. Entonces, el electrocardiograma completo da más información que una derivación. Y la disociación aurículo-ventricular, que pudiera ser esto que está aquí, no se debe buscar en una tira de monitor, porque la tira de monitor tiene unas derivaciones puestas en cualquier parte generalmente, que no son las derivaciones donde uno reconoce el electrocardiograma. Entonces, la primera pregunta del algoritmo de Brugada es ausencia de RS en la precordial. ¿Y tiene un electrocardiograma? Negativo, 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 negativo. Claro, aquí debiera haber ausencia de RS. O sea, según Brugada, se acaba ahí. La segunda pregunta, RNDS mayor de 100 milisegundos. Acá. No, pero compáralo con este otro. Aquí, la primera pregunta, ausencia de RS en las precordiales. Tú miras de B1 a B6, y solo en estas 6 derivaciones que tú trabajas. ¿Hay algún complejo que cumpla con el patrón RS en las precordiales? Ninguno. No. Oh, perdón. ¿Qué patrón es ese? No, a ver. ¿Cuál es la otra? La primera de polarización positiva. La primera de expresión positiva.
y la S, la segunda deflexión negativa. Porque la primera deflexión negativa es Q. ¿Sí? Entonces, B2, ¿cómo parte? Facilito. Entonces, ¿qué tiene? La primera que es R. ¿Y después qué tiene? S. Entonces, ausencia de onda RS en las precordiales. La cumple, ya encontraste una sola, no necesitas buscar ninguna otra. No la cumple. Tiene RS. Y por eso pasamos a la segunda pregunta del algoritmo de Bruga. ¿Pero podemos ver la anterior ahora? Se van a ir más tarde. No tiene. Por eso lo puse como ejemplo. Por eso paramos ahí. Son todos complejos negativos si no tiene R. Si pasamos a la segunda. Otro electroordenado. ¿A? P. No, es que es que le va a sacar solo el criterio plural. Entonces, la primera pregunta, ausencia RS, no. Pasamos a la segunda pregunta. R añadir de S, mayor de 100 milisegundos. Y se toman desde aquí hasta acá. Son 2 cuadraditos y medio. Ahí. ¿Sí, no? Pero los milisegundos no se miden como en el ancho, y Sí. esto es como la... No, pero en el ancho. En el eje tiempo. Pero el tiempo del ancho, entonces, ¿por qué estos dos cuadraditos no serían cuadraditos? O menos cuadraditos. Aquí comienza. Y aquí. Tienes que medir entre eso y así. No, el tiempo. Estoy midiendo en el horizontal. De aquí a acá. ¿Cuánto hay? Medio como medio cuadrado. No, pues como medio cuadrado. Pero en el ancho. Estos son 5 milímetros. Pero no alcanza. Espera, espera. Estás diciendo medio cuadrado. Tú me estás diciendo. Cuadraditos. Espera, esto medio cuadrado. Ahí hay 5. Estos son 5 milímetros. Sí. Me estás diciendo 2,5. Sí. ¿Sí o no? Aquí no se ven los milímetros. Cada cuadradito chico, Estos son 5. 5 milímetros. Ah, son grandes. ¿Dos? Estos son cuadrados grandes, no son cuadrados chicos. No cuadrados. Ahí está. Estamos mirando para atrás. Este, Aquí está, tiene mucho pan. este. De llegar de complejo ancho. Ausencia RS, no. R añadir de S, R añadir de S. 160 milisegundos. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sigue? Ya. Comienzo de la onda R, al nadir de la onda S. 160 milisegundos. Son 4 milímetros. ¿Sí o no? 10 milisegundos son 2,5 cuadraditos. Aquí donde está el... ¿Ah? Aquí donde está el... ¿Dónde está el RS? De 6. ¿Qué ocurre ahí? Ve, mira ese complejo. No, no, si tiene el... Si tiene que estar allá. Pero... Ah, ya. R, S. ¿Ya? Tercera pregunta, si el R añadir de S mayor de 100 milisegundos no se cumple.
El pic de la onda T. La onda T depende de este complejo. ¿Ah? Porque si el próximo complejo ocurre queda dentro de la onda T anterior. Disociación ventrículo auricular. Entonces en el fondo, este electrocardiograma tiene patrón tipo bloqueo de rama derecha, tiene RS, el RS como le llama el Watt al pic de S, aquí hasta los milímetros, pero no cumple con los criterios de más de 100 milisegundos. Pero si ustedes miran el electrocardiograma que está marcado con flecha, las aurículas están cayendo en cualquier parte. Disociación ventrículo auricular. ¿Sí? Y se acaba el criterio grupado. Este otro. ¿Qué es esto? Profe, en las ferroviarias de 2 por 7 y de 3 RS hay una onda. Sí. Ya, y si mide más de 100, si mide más de 100, Pero fue una mujer. Ustedes miran acá, tiene complejo por S y ahí hay una muesca. Después viene expulsión complejo por S, esa muesca no está. Después está acá. Eso. No está ahí, está acá. No está ahí y está acá. lo que está después de la Tiene una muesca. muesca 2x1. La que es una ¿Eso? No, después de la muesca es una T. La T. Si la T es así. Y le sacan la muesca a la P. Hay uno. 2x1. Sí. Los criterios morfológicos ya los vimos. Patrón tipo bloqueo rama izquierda, la primera porción, la R, más de 30 milisegundos, un notch en la rama descendente y complejo QRS ancho, presencia de onda Q en B5, B6. La siguiente, Como bloqueo rama izquierda, pero no atípico. Atípico. Bloqueo rama derecha, el patrón ventricular es monofásico, bifásico, y cuando aparece oreja de conejo, la oreja de conejo invertida. Y complejo predominantemente negativo en B5, B6. La siguiente. Y este. No usando grugas, viendo el patrón electrocardiográfico. El patrón electrocardiográfico es patrón tipo bloqueo rama derecha, pero es una R monofásica en B1. Predominantemente negativa en B5, B6. Así que ahí se quedan con que eso morfológicamente es más sugerente de taquicardia ventricular. Este otro patrón. Este ya lo habíamos visto. Tipo bloqueo rama derecha con patrón atípico. Tiene disociación auriculoventricular. Esta otra. Este es más difícil porque esto categóricamente yo sé que es una taquicardia supraventricular conducida con aberrancia. El patrón es RSR' con la R' mayor. Pero es predominantemente negativo en B5, B6, lo cual lo hace un poquito más raro. Pero eso es aberrancia. Va a pasar eso. Frente a una taquicardia complejo ancho. Como el 90% de las taquicardias a complejo ancho se asocian a cardiopatía estructural, la regla general es no usar drogas con efecto inótropo negativo. Y por lo tanto, nunca se usa verapamilo. Porque tiene efecto inótropo negativo, vasodilatador
y genera una descarga adrenérgica refleja que puede hacer fibrilar al paciente. Existe un patrón electrocardiográfico que cumple con este criterio. La taquicardia a complejo ancho tiene un patrón tipo bloqueo rama izquierda con eje inferior de 2 de 3 ABF positivo, o sea, de arriba para abajo. Bloqueo rama izquierda sugiere que se origina en el ventrículo derecho, de arriba hacia abajo del tracto de salida. Así que esta es una taquicardia ventricular idiopática del tracto de salida del ventrículo derecho, que es una de las formas de taquicardia idiopática benigna. De nuevo, patrón tipo bloqueo rama izquierda con eje inferior. Gente joven de la segunda o tercera década de vida con taquicardias recurrentes. Y existe otra taquicardia, que si ustedes miran esta derivación parece ser una taquicardia complejo angosto con patrón tipo bloqueo rama derecha, pero si la miras detenidamente no es tan angosta, pero tiene un patrón tipo bloqueo rama derecha con eje hiperdesviado izquierda de 2 de 3 CRF negativo, o sea, como un eje izquierdo posterior. Perdón, anterior. Y esta es el patrón electrocardiográfico característico de la taquicardia posterofascicular izquierda o septoapical izquierda. Y esta taquicardia, la gracia que tiene es que ocurre en corazón estructuralmente normal, en gente joven, y esta taquicardia es sensible a verapamilo. Esta es la única taquicardia ventricular en la que uno debe usar verapamilo. Y la única forma de reconocerlo es que tiene patrón tipo bloqueo rama derecha con eje hiperdesviado izquierda. Gente joven con historia recurrente de taquicardia. Muchas veces llegan al servicio de urgencia, catalogan su taquicardia como supraventricular con aberrancia, le ponen verapamilo, la taquicardia se detiene y lo catalogan como una taquicardia supraventricular. Cuando la taquicardia tiene un patrón todavía tipo bloqueo rama izquierda, pero hay una R predominante o importante a partir de B1, el diagnóstico diferencial debe ser con taquicardia del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que es más raro. Esta es harta información, electrocardiográficamente es súper complejo, no es fácil, es bien apabullante y uno se marea porque entre uno no retiene y no ve. Pero básicamente yo siempre termino mezclando y la gente que me conoce lo llama el algoritmo de Vergara, no porque sea vaca, sino porque a mí me gusta esta cuestión. Si ustedes miran esto, ¿qué es? Y esta, otra vaca. Y esta, otra vaca. Y esa, otra vaca. Y esa. Y esa. Son todas vacas. Y ustedes no dudan en reconocerlas como vacas. Incluso aquella. Ahora, ustedes la miran y contestan al tiro que es una vaca. Y si yo les pregunto por qué es una vaca, yo estoy seguro que ninguno de ustedes va a saber decirme por qué. Como si yo les muestro distintas razas de perros. Ustedes saben que son perros, los reconocen como perros, pero ninguno sabe zootécnicamente por qué es un perro. En el electrocardiograma yo creo que pasa exactamente lo mismo. O sea, en el fondo, si ustedes hacen electrocardiografía relativamente frecuente, el patrón electrocardiográfico pasa a ser reconocible como normal. El patrón electrocardiográfico del bloqueo rama derecha, bloqueo rama izquierda también pasa a tener un patrón más o menos reconocible. Si uno mira el electrocardiograma y le encuentra cara de vaca, eso lo más probable es que sea ventricular. O sea, a lo que me refiero es que el electrocardiograma, que para nuestro cerebro resulta muy aberrante, lo más probable es que sea un sitio de origen aberrante, y eso es un sitio de origen genuinamente ventricular. Hay otros criterios electrocardiográficos fuera de Brugada, hay un criterio que es básicamente lo único que mira es la derivación en ABR, y lo que hace básicamente es valorar si hay o no una onda R inicial en ABR, que no tiene nunca. ¿Y por qué eso es importante? Porque la mayor parte de las taquicardias ventriculares son cardiopatía estructural, y la más frecuente de las cardiopatía estructurales es la enfermedad coronaria. La cicatriz de infarto se produce en el ventrículo izquierdo,
Por tanto, si el foco se está originando en una cicatriz en el ventrículo izquierdo, ese foco va a activarlo desde el ventrículo izquierdo hacia el resto del tejido ventricular, o sea, con un vector predominantemente hacia la derecha. Y eso va a generar que aparezca una onda R inicial, en ABR. Pero ese es otro electrocardiograma que tienen que acostumbrarse a usar, tiene 3 pasos, funciona bien. Y lo que quiero mostrarles acá, insistirles, en la clínica, en un paciente de arritmia, 12 derivaciones de electrocardiograma deben tomarse siempre. Y aquí lo que les estoy mostrando es que es cierto que hay tiempo para tomarlo porque estos son 12 derivaciones de fibrilación ventricular. El paciente se fue vivo para la casa. Ahí está. Esto es torsión de las puntas. Acuérdense que existe el síndrome de QT largo, que puede ser adquirido asociado a hipocalemia. Existe QT largo asociado a bradicardias postcardioversiones eléctricas, que es un fenómeno de ventana potencialmente iatrogénica. Y está el QT largo adquirido, o sea, congénito, perdón. Las taquicardias ventriculares monomorfas, si tienen compromiso hemodinámico, tienen que ir directamente a una cardioversión eléctrica sincronizada. Si no tienen compromiso hemodinámico, pueden manejarla con amiodarona o lidocaína endovenosa. Tienen tiempo para eso. La torsión de las puntas por QT largo se manejan con magnesio, que tiene un efecto estabilizador de potencial de membrana, marcapasos transitorios porque aumenta la frecuencia. Acuérdense que con bradicardia el QT es más largo. Beta bloqueadores son las drogas de primera línea. Corrección hidroelectrolítica si existe hipocalemia. Aporte de magnesio. Suspender drogas causantes si el QT largo es iatrogénico. Las drogas que largan el QT son un listado enorme. Recuerden los antihistamínicos, algunos antibióticos. Y si tienen torsión de las puntas, la cardioversión eléctrica es no sincronizada. Si tienen fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, hay que ir a la desfibrilación eléctrica. Esto es desfibrilación, no cardioversión, no se sincroniza y tienen que hacer resucitación cardiopulmonar avanzada. Taquicardia ventricular de torsión de las puntas, básicamente lo que ocurre igual que una serpentina, el eje del complejo QRS se va dando vuelta. Fibrilación ventricular, o sea, fibrilación auricular con preexcitación ventricular, fibrilación ventricular y fin de la clase. Gracias. Ánimo. Profe. Chao, profe. ¿Y qué onda? Tenéis que responder que nada siempre tiene que estar al final. ¿Ya? Pablo, Juan Pablo, traje auto. No, pues se murió.